Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy su hermana Vivian Zambrano y en esta oportunidad quiero compartir una palabra con cada uno de los que están conectados en estas plataformas. Primeramente quiero honrar a mi pastor Martir Estigua, que Dios me le bendiga mucho, a nuestro pastor, presidente de nuestra congregación, así como también a los líderes y miembros de nuestra iglesia evangélica Cristo viene a las naciones en Sal Girona, España. Quiero compartir en el libro de Apocalipsis 20, los 4 primeros versículos. Y la palabra de Dios la leímos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Como prefacio dice, los 1000 años. Y la palabra de Dios dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Que Dios añada bendición a esta preciosa palabra. Amados hermanos, vamos a ir disertando esta palabra conforme el Espíritu vaya hablando. Le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme poder compartir una palabra más, una palabra de bendición a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, heme aquí, Señor, sea usted usándome como usted quiera, para gloria tuya, alabanza tuya, adoración tuya, Señor mi Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque usted es el que convence de pecado, de verdad y de juicio. A usted sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, pueblo de Dios, pueblo amado del Señor, iglesia, este mensaje es un mensaje que tenemos que nosotros meditar mucho, puesto que estamos en los últimos tiempos, puesto que estamos a las puertas de que nuestro Señor, nuestro amado, nuestro esposo, venga en su manifestación y su gloria por su amada, por su esposa, por la iglesia. Amados hermanos, pueblo de Dios, la palabra de Dios dice, Juan el amado nos describe la visión que tuvo, lo que el Señor le permitió ver para este tiempo, lo que iba a suceder en este tiempo. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ángeles con alta jerarquía, con autoridad, enviados por el Altísimo para prender a Satanás, para que no engañara más a las naciones. Y fue encerrado, arrojado al abismo, encerrado, y sobre ello aquel ángel puso un sello. Amados hermanos,
La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, cerca, más cerca que nunca. Por muchísimos años hemos escuchado decir esta frase: la venida de Cristo está cerca. Pero nosotros no teníamos idea de cuán cerca está. Y no tenemos idea de cuán cercana está ese día. Satanás lo sabe. Sabe que va a ser encerrado. Sabe que va a ser encerrado por 1000 años. Y esto es necesario para que se cumplan las escrituras. Sabe que va a ser encerrado. Por eso, amados hermanos, yo quiero compartir unos versículos con cada uno de vosotros. Iré buscándolos, amados hermanos, iré compartiéndolo para que cada uno de nosotros por la palabra entendamos que esta palabra es fiel y verdadera. Les decía que Satanás sabe que va a ser encarcelado. Y por eso el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene que estar vigilante. ¿Pero por qué vigilante? Tenemos que estar vigilantes para no caer en la trampa del enemigo, para que pueda con eso acusarnos y llevarnos y arrastrarnos juntamente con él. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, en el libro de Hebreos 11:6, dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es tu galardón. Y es pues por la fe que nosotros vamos a alcanzar ese galardón que es Cristo Jesús. Porque cuando Él venga en su manifestación y en su gloria, juntamente con Él nos iremos. Él vendrá por su amada. Pero tenemos que ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice las escrituras, anda buscando a quien devorar. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes también una palabra de bendición en el libro de Mateos 24:22, para que usted vea que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra de Dios: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, harán milagros falsos para engañar a los escogidos. Y de esa manera, como dice en el libro de Apocalipsis 2:10, de esa manera, poderoso es el Señor, poder encarcelar a muchos en su cárcel. Dice en el libro de Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Amados hermanos, desde Génesis y Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis podemos ver aquellas recomendaciones de estos últimos días. Porque todo el libro de Apocalipsis está escrito inspirado por el Espíritu Santo, pero fue la visión que el Señor le permitió ver a Juan el amado. Y todas estas profecías es para estos últimos días. Y nosotros tenemos que mantenernos sobrios y permanecer en la palabra, porque esta palabra es fiel y verdadera. Amén. En el libro de Efesios 6:13, gloria a Dios, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El enemigo va a utilizar estrategias. Va a utilizar estrategias para robar la bendición a los escogidos. Y una de esas estrategias es la tentación. Una de esas estrategias es el desánimo. Gloria al Señor. Porque cuando está desanimado, aleluya, entonces pierdes la bendición. Una de esas estrategias que Satanás va a utilizar es la mentira y el engaño. Una de las estrategias va a ser las contenciones, que estemos en pleitos constantemente, para que nosotros no nos centremos, no tengamos la visión que es la que tenemos que tener, que tenemos que estar firmes y resistiendo al enemigo para que él huya de nosotros. Estas estrategias a Satanás, el diablo, le van a dar resultado cuando la iglesia está desenfocada. Estas estrategias le van a dar resultado cuando nosotros no vayamos por fe, sino por vista. Cuando pongamos la mirada en el hombre y no en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Poderoso es el Señor. En el libro de Génesis 4:7, poderoso Dios. Aleluya. En el libro de Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Que estará sujeto al pecado. Amén. Si no hicieses el bien. O sea, estará sujeto al pecado si no haces la voluntad del Padre. Si no haces las cosas que el Padre manda que hagamos. Si no guardamos los mandamientos. Si no permanecemos en el Señor para que Él permanezca en nosotros. Cuando nosotros dejamos de lado la palabra, cuando dejamos de lado las revelaciones, cuando dejamos de lado la palabra de Dios, lo que el Señor mandó a que hiciéramos, entonces le damos lugar a que el pecado se sujete a nosotros. Y entonces de esa manera tendrá dominio. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tenemos que declarar esa libertad y ceñir nuestros lomos con la coraza de verdad, como dice en el libro de Efesios 6:14. Y resistir y estar firmes. Y cuando haya pasado el día malo, permanezcamos firmes. En el libro de Efesios también 4, gloria a Dios, poderoso es el Señor.
4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros aprendemos a discernir esas estrategias de Satanás, el diablo, para robarnos la bendición, entonces no damos lugar al enemigo. Simplemente que en ese momento en que estamos siendo atacados, discernimos y resistimos, porque en ese momento está operando en el aire una atmósfera satánica para destruir al pueblo de Dios, una atmósfera de las tinieblas para cortar los pies a los hijos del Señor. ¿Y qué quiero decir con eso? Para que no estén parados firmes y resistan, sino es que aquello que nosotros no discernimos nos destruye y nos roban los frutos, nos roban la paz, nos roban el amor, la paciencia, el dominio, la mansedumbre, la templanza. Cuando nosotros no discernimos de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Primera de Timoteo 5, gloria a Dios, 14 y 15 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y usted me dirá, hermana Vivi, pero es que usted estaba hablando sobre los 1000 años. Sí, y sigo hablando de ello. Dice que el ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Todos aquellos versículos que estoy leyéndole es para que usted no se deje engañar por las artimañas de Satanás, para que ni usted ni yo nos dejemos engañar, porque Satanás se va a disfrazar de ángel de luz. Satanás va a hacer que usted a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Todos estos versículos que le estoy leyendo es para que usted tenga dominio sobre sí mismo, para que yo tenga dominio sobre mí misma, para que no seamos engañados. Satanás sabe que no le queda tiempo y él está haciendo lo imposible para que el pueblo de Dios se pierda. Dice la palabra de Dios que hemos leído antes en el libro de Mateo 24. Dice que aún engañarán, dice, se levantarán falsos profetas, falsos maestros y harán señales que aún engañarán a los escogidos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar escudriñando las escrituras y constantemente ponernos en comunión con el Padre. Y resistir y pedirle al Señor dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Pedirle al Señor dominio, templanza, mansedumbre, porque hay veces nosotros en nuestra carne queremos hacer de todo. Y decimos y llegamos a decir, ay, si yo no fuera cristiano, ay, si yo no tuviese a Cristo en mi corazón. Imagínense lo que nosotros somos capaces de decir con esta boca. Si nosotros no fuésemos cristianos, ya hubiésemos perdido todo. Entonces, todas estas recomendaciones en el Señor que está escrita en la palabra de Dios es para que nosotros la pongamos activa y la activemos y la pongamos por fe en estos tiempos en el que estamos viviendo ya. Todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, los acontecimientos para estos tiempos.
Y la palabra de Dios, toda la escritura se cumplirá. Y estamos viendo que aún hijos del Señor se han apartado y se han ido en pos de Satanás. En estos días me encontré a una persona que me dijo, usted sigue yendo a la iglesia. Yo le dije, gloria al Señor, poderoso el que vive. Y yo le dije, ¿y usted? Me dijo, no, hermana, yo me aparté. Y bien apartada. Le digo, no me diga eso porque entristece mi corazón. Y me dijo, no, y más triste se va a poner cuando le diga lo que hice. Y yo le dije, ¿qué hizo? Dice, ella es mi pareja. Y mire que nos casamos. Y yo le dije, la sangre de Jesucristo tiene poder, hermana. Dice, no, yo sé que Dios tiene misericordia de mí. Mire cómo el enemigo tiene cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. El Señor condena toda inmundicia. El Señor condena todo aquello que es transgresión a la ley de Dios. Cuando se convierte un varón o una mujer que ha conocido a Dios en transgresor de la ley, la palabra de Dios dice, más vale no me hubieses conocido. Yo no le estoy diciendo que esa persona no tenga oportunidad para arrepentirse, sí la tiene. Si esa persona clama, o si hay varones y mujeres de Dios intercediendo por esas almas, y el Señor por misericordia las toca, o ellos se vuelven a Dios, Dios tendrá misericordia. Porque dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de ello alcanza misericordia. Hay una palabra hay una palabra que dice, la palabra de Dios que dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos autoridad de caernos 7 veces, autoridad de cometer todo tipo de pecado. Lo que estamos haciendo es entristeciendo el corazón de papá. Lo que estamos haciendo es abrir las puertas del abismo para que nosotros seamos lanzados a ese abismo juntamente con Satanás. Y mire que le digo nosotros, porque no hay hombre que no peque. Dijo Pablo, dice, yo golpeo mi carne, no sea que siendo un heraldo para mucho, en un segundo vaya a ser eliminado. Por eso constantemente tenemos que estar machacando esta carne en ayuno y oración y negándonos a nosotros mismos para que podamos resistir al enemigo, para que el enemigo no tenga ocasión ninguna de maldecirnos, para que el enemigo no tenga ocasión ninguna de señalarnos, para que el enemigo no tenga ocasión ninguna de acusarnos delante del trono de la gracia. Gloria al Señor. En el libro de Romanos, poderoso el que vive, 6:12. Tengo todos los versículos apuntados porque he estado estudiando de esta madrugada. He tenido esta palabra en mi corazón y la estuve leyendo. Y para la gloria del Señor, Él me ha permitido disertarla en este momento. En el libro de Romanos 6:12 dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abnegarnos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tener dominio de sí mismo, tenemos que tener dominio de nosotros mismos para que el pecado, lo prohibido, no se enseñoree de nosotros. Para que el enemigo no tenga ocasión de señalarnos ni de acusarnos. Poderoso el que vive. En el libro de Santiago 4, gloria a Dios, 4, 7 y 8, dice:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amados hermanos, acerquémonos al Señor, porque Él en su infinita misericordia va a poner gracia, pero Él va a ver el corazón de nosotros porque Él es un Dios omnisapiente y su omnisciencia nos conoce a nosotros y conoce nuestro corazón, lo escudriña todo de lo más profundo de nosotros. Y Él sabe en qué momento venimos con un corazón dispuesto delante de su presencia. Satanás será encerrado y arrojado al abismo. Sobre él un sello para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y dice Juan el Amado, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Escuche bien, todos estos que dice la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, ni vivieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, son aquellos que quedaron en la tribulación. Son aquellos de los cuales tuvieron que, por causa del testimonio de Cristo, fueron martirizados, fueron, gloria al Señor, decapitados, fueron cruelmente obligados a negar la existencia del Señor. Eso habla la palabra y eso es esto de los 1000 años, el milenio. Esto será, primero vendrá nuestro Señor y se llevará a su iglesia. Los que queden y que no nieguen al Señor, ellos serán torturados, serán decapitados. Gloria al Señor, poderoso el que vive, y el que permanezca. Porque aquí dice la palabra de Dios, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Aquellos que menciona Juan el Amado son los santos de la tribulación, los mártires que sufrirán o sufrirán hasta la muerte. Vamos a decir, sufrirán hasta la muerte. Amén. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude constantemente a permanecer en Él. Pero nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos muchas veces, negándonos a nosotros para no manchar nuestras vestiduras, para resistir, para que el día en el que el Señor Jesús venga en su manifestación y en su gloria, seamos levantados con Él. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la primera resurrección que incluye a la iglesia, amados. En primer lugar fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar es la iglesia.
En tercer lugar, los santos del Antiguo Testamento. Y entonces los santos de la tribulación. Todo esto, lo que habla aquí, el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, incluye la primera resurrección. Amén. Mire lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez, que están en los 4 ángulos de la tierra, Agot y Amagot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaban fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Esa será la derrota final de Satanás, pero hasta que este día llegue, estemos firmes, estemos sobrios, como dice el libro de Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Permanezcamos firmes en la fe que es en Cristo Jesús, para que no seamos puestos en la cárcel de Satanás el diablo. Hay mucha gente, muchos cristianos, muchos varones y mujeres de Dios que están encerrados en la cárcel de Satanás. Y hay mucha creación de Dios. Hay mucha creación de Dios que no ha aceptado al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, que también está encerrado en la cárcel de Satanás. Y va a venir el juicio. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que Dios tenga misericordia, amadas. Y si usted no conoce al Señor, amado hermano, y por gracia y misericordia del Señor se le ha sido permitido escuchar esta palabra de Dios, este mensaje, yo quiero que usted haga esta oración conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y diga su nombre completo y diga: perdona mis pecados, perdona, límpiame de rebeliones. En el nombre de Jesús, porque quiero presentarme delante de ti limpio, blanco y sin manchas. Guárdame en todos mis caminos y ten misericordia de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración conmigo,
Yo le invito a que usted busque una iglesia donde se alabe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y se congregue y no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así dice la palabra de Dios. Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. Soy su hermana Vivian Zambrano y en esta oportunidad quiero darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme compartir una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Reflexionemos en lo que estamos haciendo, cómo estamos en el Señor, porque los días están siendo acortados por amor a los escogidos. La venida del Señor está cerca. Volvámonos de nuestro malo camino, volvámonos al Señor para que seamos levantados juntamente con Él. Dios le bendiga poderosamente. Soy su hermana Vivian Zambrano y será hasta una próxima oportunidad.